Hoy os traigo el mejor ratón del mundo, Final Mouse de Last Legend. Un ratón súper exclusivo y que pesa tan solo 37 gramos. Así que nada, hoy vamos a hacer la review de este ratón. Antes de empezar a abrir el ratón y enseñaros un poco lo que tiene y todo eso, quería hablaros un poco de su exclusividad. Que bueno, como os he dicho antes, es un ratón limitado. Y diréis, ¿por qué? Básicamente solamente se han fabricado 10.000 unidades, de las cuales se han agotado en prácticamente un minuto. Entonces nada, ya habiendo dicho eso, voy a abrir un poquito la caja para que veáis lo que tiene. Que aquí, como veis, tiene aquí este diseño bastante bonito, como con un samurái en la caja. Y aquí ya nada más abrirlo, tenemos el ratón. Bueno, cuando levantamos el ratón, tenemos por aquí, como podéis ver, tenemos el adaptador, que está justo aquí abajo, que básicamente esto lo conectamos junto al cable, que aquí, como veis, podemos seguir abriendo. Y tenemos más cositas, ¿vale? Voy a abrir esta parte, ahí está. Y como veis, tenemos ya aquí lo que viene siendo el cable, que es este de aquí, que bueno, la verdad, está bastante guay, porque como es de malla, al final es lo que hemos dicho como en el anterior ratón del HyperX Purifier Haste 2, que bueno, este tipo de cables para jugar mientras lo estás cargando viene mazo de bien. Y luego también tenemos por aquí lo que vienen siendo unas pegatinas para el agarre, que están bastante bien, o sea, estas la verdad me gustan bastante más que las del Haste 2, porque las del Haste 2 sí que es verdad que son un poco más débiles, pero bueno, que al final ya te digo, esto es un plus que hay mucha gente que no usa, como yo, y la voy a guardar aquí y no la voy a usar en la vida. Ya por aquí finalizado el unboxing. Luego también otra cosa que venía por aquí, solo que no la tengo aquí justamente, es una tarjeta con la que puedes tener un acceso de reserva a un teclado que van a sacar más adelante, que bueno, os lo estaré poniendo por aquí por la pantalla para que lo veáis un poco, un vídeo sobre él y tal, que es básicamente un teclado con pantalla, algo innovador que está bastante guay, pero el precio la verdad que asusta. El sensor de este ratón la verdad que me ha gustado muchísimo, o sea, llevo mucho tiempo probándolo porque vamos, este es el que uso yo a mi día a día y sinceramente está bastante guay, o sea, aquí sí que metes todos los flicks que quieras, lo rápido que sea, te los capta perfectamente todo, es que es una locura. Aparte, luego el peso que tiene, que son 37 gramos, esto literalmente es como una pluma, ¿sabes? Al final, es que mira, lo tiro para un lado y ahora se va solo, básicamente, con los cases de teflón que tiene, como el anterior que hemos visto. Y luego también los switches, que están bastante guay, o sea, tiene un sonido que la verdad me mola muchísimo. El tiempo de respuesta del clic es muy bajo. Y luego también otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de wireless, que hay mucha gente que se asusta con este tipo de ratones, de decir, joder, es que a ver si voy a tener input lag, no sé qué. A ver, ya os digo, este ratón, obviamente con el precio que tiene, no tiene input lag, ¿vale? Si no, pues nada, sería una estafa tremenda. Pero no tiene nada de input lag, se nota como si fuese un ratón de cable, pero sin cable. Entre los ratones inalámbricos siempre ha sido el ganador Logitech, por eso de que no tiene input lag, pero es que este está ahí a la par en ese sentido. O sea, es que yo no noto nada de delay. Así que por esa parte está bastante guay. Lo que hace muy ligero a este ratón son los materiales de fabricación con los que está hecho. Está compuesto de una aleación de magnesio. Algo nuevo en este tipo de ratones, porque la mayoría suelen ser de plástico y al final sí que es verdad que eso suele ser bastante pesado. Pues este material la verdad es que es una maldita pluma. Que a ver, esto luego también va por gusto, ¿sabes? Porque yo antes, por ejemplo, tenía un SteelSeries Rival 600, que es un ratón pesadísimo, pero sinceramente a mí ese tipo de ratones no me gusta nada. Lo tuve en su momento porque me gustaba, pero en cuanto probé uno de estos, sinceramente, olvídate. Pero sí que es verdad que hay algunos jugadores que les suele gustar así ratones pesados porque tienen mejor precisión a la hora de controlar sus movimientos, ¿sabes? Entonces ya depende de cada uno. Sinceramente este ratón para juegos de shooter viene muy bien, o sea, yo que suelo utilizar sensibilidades muy bajas, pues sinceramente para meter un flick así rapidísimo es que viene muy bien. Aunque ya os digo, la mayoría de jugadores se lo suelen comprar más bien por los Battle Royale, porque son mundos muy amplios en los que tú al final tienes que estar constantemente en movimiento. Por ejemplo, Apex Legends, Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds. Este ratón, si lo jugáis ese tipo de juegos, os va a venir muy bien, sobre todo. Y algo que me ha gustado mucho de este ratón, sinceramente, es la batería. O sea, me ha sorprendido, porque como pone sus especificaciones, son exactamente 2 meses de uso. A ver, pone 2 meses de uso. Sí que es verdad que a lo mejor hay algunos meses que le das un uso de la hostia y se te puede agotar, pues yo que sé, un mes y medio, ¿vale? Pero sí es verdad que llega a ese tiempo límite y está bastante guay, o sea, porque no tienes que estar constantemente ahí cargándolo, poniendo el cargador, que al final es lo que os digo, el cable es de malla, es súper ligero y al final no lo vas a estar necesitando, porque en cuanto tú conectas el cargador y te pones a jugar, casi ni lo notas. Obviamente sí que es un poquito más molesto, pero que no es aquí algo que te dé desventaja. Al final ya os digo, o sea, con que pongáis el cargador y os echéis una partida ya se os ha cargado, porque es que aparte de que dura muchísimo la batería, tarda una mierda en cargarse. O sea, en 15 minutos o menos ya lo tienes perfectamente cargado. También os digo, tenéis que tener en cuenta su precio, ¿vale? Porque no lo hemos hablado de eso antes, pero es algo a tener
tener en cuenta, porque a mí ya de primeras me costó 200 euros, ¿vale? Estaréis diciendo, bueno, 200 euros por un ratón con todo lo que tiene, como es este, está bastante bien. Sí, está bastante bien. Ahora la cosa es, ya os digo, el ratón se agotó en cosa de un minuto. Entonces, como es un ratón limitado, que como podéis ver aquí, o sea, simplemente hay 10.000 unidades de este ratón, pues al final esto lo que hace es que luego cuando se acaban todas las unidades que se acabaron en un día, bueno, en un día no, en un minuto, ¿sabes? O sea, es que es increíble. Pues todo el precio se infla y al final acaba en páginas de reventa como es StockX, Wallapop, eBay y todas estas. Entonces, ahora mismo el precio puede rondar perfectamente entre los 400 euros este ratón. Y bueno, sinceramente, pagar 400 euros por este ratón ahora mismo, bueno, si te gusta mucho, vale. Pero también tened en cuenta que hay muchas opciones, como por ejemplo el que hemos hablado antes, el HyperX Pulse Fire, que lo tenéis en otro vídeo que lo voy a estar dejando por aquí. Y luego también otro que me ha gustado mucho, que es el Logitech G Pro Superlight. Es un ratón bastante bueno y al final es lo que os digo, el Logitech en tema de delay no tiene nada. Pensadlo vosotros, tened en cuenta qué opción queréis y cuánto presupuesto tenéis para gastar. Y si os da para comprar este ratón y lo queréis, pues bien. Si no, pues ir pensando en otras opciones, porque al final está el precio infladísimo. Que también os digo, esta marca seguirá sacando ratones. En aproximadamente agosto iban a sacar otros ratones más de Final Mouse, que se iban a llamar Final Mouse Starlight X o algo así. Os lo voy a estar dejando por pantalla. De momento no han desvelado cómo van a ser, pero sí que se ve un poco cómo puede ser la forma en una imagen que han sacado recientemente. Así que nada, si queréis podéis intentar conseguirlo. Seguramente vayan a costar igual que estos, 200 euros. Así que nada, tenedlo en cuenta también. Luego otra cosa también, ¿vale? Que quería comentar. Esta es la talla S, ¿vale? Porque hay dos tallas de este ratón, que es la S y la M. La Small y la Medium, básicamente. Entonces, diferencias. Nada, simplemente una más pequeña, otra más grande. Lo típico. Entonces, hay 5 gramos de diferencia, ya que en este hay 37 gramos y en el otro son 42. Algo que no es mucha diferencia. Pero claro, ya no tendrías el ratón más ligero del mundo. Pero al final ya os digo, o sea, eso es cosa del tamaño de la mano, ¿vale? Porque al final si tú tienes unas manos grandes no te vas a comprar este ratón para tener el maldito ratón así, ¿vale? Y que esté jugando así, pues hombre, no es plan, ¿sabes? Al final yo como tengo una mano mediana, este ratón me viene muy bien. Aparte que luego también depende del grip, que está el palm grip, el fingertip grip, que es así desde atrás, y luego el claw, que es así como garras, básicamente. Entonces yo uso una mezcla entre claw y fingertip. Entonces básicamente me viene muy bien, porque entre que tengo una mano mediana y que lo agarro así, pues no me molesta. Obviamente si lo tuviese de palma, de todas formas me viene bien, pero ves que te queda un poquito ya justo. Entonces eso es tenerlo en cuenta. Si tienes la mano muy grande, pues no te lo compres cómprate la mediana. Si habéis tenido otro ratón de Final Mouse, para que os hagáis una idea, la talla mediana se parece al Air 58 de Ninja y la talla S se parece al Final Mouse Cape Town. Luego también en cuanto al diseño, otra cosilla, pues bueno, Final Mouse lo que se dedica es a hacer ratones para shooters. Entonces tenemos solamente dos botones, clics, obviamente, necesitamos cliquear. Una rueda bastante bonita, que se parece bastante a la rueda del Air 58 Ninja, que es así como japonesa, bastante bonita. Y luego tenemos por aquí Starlight por el lado, que queda bastante guay. Y luego el tema de PI, no tenemos ningún programa para configurar el ratón ni nada, pero ya viene todo configurado aquí. 400, 800, 1600 y 3200 de DPI. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que si os habéis comprado uno de estos ratones, meteros en el Discord de Final Mouse, ya que ahí tenéis un firmware para actualizar el ratón. Y nada, con eso tenéis la última versión, porque aquí el ratón tiene para almacenar esos datos. Para actualizar el ratón lo que tenéis que hacer es mantenéis el botón de DPI más la rueda, los apretáis los dos y luego conectáis el cable. Entonces ya a partir de ahí va a parpadear las luces de por dentro, porque tiene, a ver, no son luces como tal LED lo que tiene el ratón, pero sí que tiene como una bombillita LED. Entonces va a empezar a parpadear, lo vais a ver, y ahí entra en un modo para poderse actualizar. Entonces ya una vez teniendo descargado el software, eso se actualizará el ratón. Luego también otra cosilla que quería comentar, ¿vale? Que se me ha olvidado, es básicamente la conexión que tiene este ratón, que como veis aquí tenemos micro USB que va conectado esto al cable. Entonces nada, tú imagínate que por alguna casualidad se te rompe el cable, ni te preocupes, simplemente con que te compres otro micro USB te va a valer igual, ¿sabes? No hay ningún problema en ese sentido. Así que nada, lo único que no se te rompa el adaptador, por Dios, ten cuidado, no lo tires, no lo revientes, ¿sabes? Que al final yo creo que no pasa nada si se te cae, pero tampoco cojas el adaptador y lo mandas a tomar por culo. Y luego por aquí abajo que tiene básicamente el modo apagado y encendido, como en todo este tipo de ratones inalámbricos. Luego también otra cosa, este tipo de ratones, al tener todo lleno de agujeritos, ¿vale? Cuando no lo utilices, yo te recomiendo que o lo guardes en la caja o le pongas algo por encima si no lo quieres tener lleno de mierda, porque si no al final lo que va a pasar es que vas a tener aquí una acumulación de polvo que va a ser increíble, y eso para limpiarlo es imposible. Algo que me ha gustado mucho también es lo bien distribuido que tiene el peso, porque, o sea, como os podéis ver aquí, literalmente está igual de atrás que de adelante. Algo que me ha gustado muchísimo, porque, o sea, tú cuando estás jugando con él, si tú lo mueves para un lado
o para otro, no pasa lo típico de que a lo mejor se te está ya yendo inclinado, ¿me entiendes? Se te queda siempre recto, entonces tus movimientos siempre van a ser más precisos. Esto, por ejemplo, con el Hash T2 sí que estaba un pelín peor distribuido el peso y al final pesaba más de la parte de la batería, pesaba más de atrás. Pero aquí no sé si es que la batería está puesta por el centro o algo, no sé por dónde, o si es que la batería es minúscula, pero al final es que no pesa. En conclusión, el Final Mouse de Last Legend es más que un ratón limitado, ya que es el más ligero del mundo, con tan solo 37 gramos, que es lo que pesa, y aparte, un sensor de la hostia y materiales de composición de alta gama. Aunque ya os digo, teniendo en cuenta lo que cuesta esto, pues más le valía ser bueno.